Señor Coronel John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues señor, tan preocupado como usted y como todos los colombianos porque nos convirtieron otra vez en la capital mundial de la transnacional del crimen. Ya CIMSI, que tiene una estimación mucho más baja que la que tiene la Secretaría de los Estados Unidos, que es mucho más segura porque todo eso es con fotografías satelitales, eso no es con imaginación y con como hace CIMSI. El asunto es mucho peor de lo que dice CIMSI, pero de todas maneras tiene que declarar que subimos en cultivos de coca 50%. No hay bombardeos, no hay fumigación aérea, el narcotráfico es un delito conexo con los delitos políticos, no hay extradición, no hay extinción de dominio, estimular la droga y ahí estamos. Lo que eso significa para Colombia, señor Coronel. Pues mire, doctor Londoño, eso es de una gravedad que nosotros todavía no alcanzamos a dimensionar. Las mediciones que nos da el CIMSI tradicionalmente han estado por debajo de las que nos dan el Departamento de Estado, como usted bien lo decía, pero la más confiable es la del Departamento de Estado porque ellos de una manera muy seria cruzan aerofotografías, más información satelital, más un registro permanente del desarrollo de estos cultivos, frente al CIMSI, que simplemente tiene una visión satelital y que por supuesto de alguna manera sufre las presiones del gobierno, que es el que paga para que le haga esto. Al Departamento de Estado no le paga el gobierno colombiano, ellos lo hacen de una manera independiente, por lo tanto sus estadísticas y sus cifras son mucho más creíbles porque tienen más asidero científico. Esa diferencia apoya lo que usted dice y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. En este momento debemos estar por más de 200.000 hectáreas de hojas de coca sembrada en el país y el problema no solo es ese, el problema es más grave porque eso no se ve por ningún lado que vaya a parar. Mire, entre el 2015 y el 2016 diariamente se sembraron en Colombia más de 200 hectáreas de hojas de coca, diariamente. Y en ese mismo periodo, diariamente, el gobierno, de acuerdo a sus propias cifras, erradicó 5 hectáreas. De modo que en esa dinámica es imposible nunca acabar con ese flagelo de hoja de coca que tenemos ahora. Y hay otro punto más grave que eso todavía. Hay un estudio de un politólogo, un sociólogo francés que compara el uso político que hacen los talibanes del opio en Pakistán, en Afganistán, con el uso político que hacen las FARC de la coca. Todos sabemos, y es moneda frecuente decir, que el partido de las FARC va a estar financiado por las finanzas y las ganancias de la cocaína. Y allá en los acuerdos de La Habana no se dijo absolutamente nada sobre eso, se pasó olímpicamente sobre ese aspecto. Y las FARC están siendo profundamente señaladas no solamente por el gobierno norteamericano, que lo dijo aquí oficialmente, es uno de los mayores carteles de cocaína, de narcotráfico en el mundo, sino que tiene contactos con carteles criminales tan poderosos como los de las FARC y como los de Al Qaeda. Para octubre del año pasado, en un periódico de Marruecos, hubo un gran titular en el cual decía que Al Qaeda del Magreb Islámico le pagaba a las FARC le cobraba a las FARC 15% del total del costo de los cargamentos que le cuidaba para su paso por el centro de África rumbo a Europa. Ahí sería bueno que las FARC hablaran con los de Al Qaeda del Magreb, a ver si nos liberan a nuestra monja pastusa que está allá y que no llama el más mínimo interés del gobierno ni de la oficialidad de este Estado. De modo que en esa relación que tienen las FARC, en esa relación que es reconocida por los propios Estados Unidos, frente a esa realidad de un avance incontrolable de los cultivos de hoja de coca y la impotencia del Estado actual para controlar esto, realmente en eso es que estamos metidos los colombianos y eso nos va a costar mucho dolor en los años que vienen. Mucho dolor en los años que vienen. Y señor coronel, su especialidad, cuando desempeñábamos el cargo de ministro del Interior y de Justicia, celebrábamos reuniones de la Dirección Nacional de Estupefacientes todos los meses,
con el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que era el director ejecutivo de esa dirección, y los primeros en llegar eran los miembros del mando militar. Llegaba el general Mora, llegaba el comandante de la Fuerza Aérea, llegaba el comandante de la Armada, llegaba el comandante del Ejército, estaba el director de la Policía. ¿Por qué? Porque nosotros estimábamos que el tema era absolutamente comunicado con la cuestión de la seguridad, eso que ahora llaman la paz. Para nosotros, con cultivos ilícitos no habría seguridad para los colombianos, y por eso los combatimos y los derrotamos, y Uribe los dejó casi liquidados. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia para los bandidos, para los que atentan contra la seguridad de los colombianos que tienen los cultivos ilícitos, y cuál el peligro para el orden público colombiano que tiene ese mismo fenómeno? Sumamente grave, sumamente grave. Mire, el narcotráfico para Colombia tiene dos consecuencias inmediatas y unas consecuencias mediatas. Las consecuencias inmediatas son, por supuesto, el fortalecimiento económico de la ilegalidad. No solamente que la gran cantidad de dinero que produce el narcotráfico entra a la economía ilegal y forma parte de un rubro interesante, muy importante del PIB nacional, sino que fortalece las arcas de diferentes organizaciones que empiezan a pulular, empiezan a pelear entre ellas y empiezan a poner en riesgo la seguridad rural y urbana. Fíjese usted cómo el Clan del Golfo es el que primero impide con sus armas sofisticadas que pueda la fuerza pública o los grupos de erradicadores cumplir con su tarea, y cómo las FARC manejan comunidades de diferentes partes del país, pero yo personalmente lo he visto en Putumayo, cómo las manejan para que ellos bloqueen el avance de los erradicadores. Entonces, lo primero que uno ve es que la ilegalidad se va a fortalecer en sus arcas y como consecuencia en su armamento y todo lo demás que viene aparejado. Pero un segundo punto inmediato es la corrupción. Es que es tanto el dinero que se mueve que pueden corromper a diferentes funcionarios a todos los niveles y de esa manera poder seguir olímpicamente con su negocio afectando la seguridad nacional. Hay unas consecuencias mediatas. En el caso de muy crítico, si usted ve el informe que viene, la mayoría de cultivos, el crecimiento más notorio se ha dado en las fronteras con Ecuador y fronteras con Venezuela, Catatumbo y Arauca, y Putumayo, Nariño, y todas las provincias fronterizas. Fuera de eso, en la frontera con Panamá, el Chocó. Ahí tenemos un problema serio, porque estos son países socialistas, países comunistas, que se han avenido a aceptar el narcotráfico y de esa manera perjudicar a Colombia también. El 40% de más de 1.000 toneladas métricas de cocaína que estamos produciendo, por ahí un 40%, si no un 50%, sale por la frontera con Ecuador, vía marítima, en semisumergibles o en Go Fast, vía Centroamérica y de ahí rumbo a los Estados Unidos. Otro 40% sale por Venezuela, vía aérea hacia el Caribe y de ahí rumbo a los Estados Unidos. Queda un remanente que está saliendo a Brasil, que se une con la producción de Perú y de Bolivia, y de Brasil, que es el segundo consumidor mundial de cocaína después de los Estados Unidos, sale para el África a abastecer a Europa y al sudeste asiático, áreas que están demandando más cocaína. Entonces, los riesgos para la seguridad son inminentes, la fuerza pública se puede ver copada, superada por la capacidad presupuestal y en consecuencia armamentística y de otro tipo de parte de estas organizaciones transnacionales que ya no solo trabajan pues ahí localmente en Tumaco, en Puerto Asís, en el Catatumbo, sino que trabajan en México, toda Centroamérica y parte de Europa, como le acabo de mostrar de la conexión de las FARC con Al Qaeda. De modo que la situación de seguridad nacional es realmente muy seria, está muy comprometida con esto del narcotráfico. Agréguele a su análisis, señor coronel John Marulanda, el tema de las ollas del microtráfico, que según dicen los alcaldes en todos los municipios del país es el primer problema de orden público.
porque los bandidos están exportando. Usted hizo una exposición maravillosa de las rutas que está siguiendo el narcotráfico y de cómo esto es, como decimos en nuestro artículo de las dos orillas, la transnacional del crimen. Pero lo de Colombia es una cosa terrible, entre otras porque están acabando con nuestra juventud. Señor coronel, ese no es un tema de orden público, pero de alta escala, las ollas del narcotráfico que hay en todos los municipios del país. Pero por supuesto, doctor Londoño, mire, la espina dorsal de la inseguridad en toda América Latina es el narcotráfico por estas calendas. No hay ningún país ni ninguna isla de América Latina, ninguno, cuyo problema de seguridad básico en mayor o menor escala no esté relacionado con el narcotráfico. Y por supuesto, Colombia, por ser el principal y primer productor de cocaína en el mundo, está sometido a ese serio problema. Cuando uno hace un mapa, uno habla con las diferentes autoridades de las diferentes ciudades, de aquí de Medellín, de Bogotá, de otras, Bucaramanga, Cali, y cuando se hace un mapa relacional de los problemas de seguridad, el robo del celular, el atraco en el vehículo, el robo de los apartamentos y demás, cuando se empiezan a hacer las diferentes conexiones entre los grupos, bandas, combos, indefectiblemente la ruta que van tomando esos mapas relacionales terminan en el narcotráfico. Terminan en el consumo y en el microtráfico, en las ollas que usted menciona, en las diferentes ciudades que son las generadores de la inseguridad urbana, que es el principal problema que tienen la mayoría de gobernanzas del país. De modo que el problema no solamente es que nos señalen, como fuimos en el pasado, con sospecha en todos los aeropuertos del mundo, porque de acuerdo a la visión global, Colombia es un país de narcotraficantes, y así lo ven a uno cuando uno sale al exterior. Viene de Colombia, primer productor de cocaína, póngale cuidado porque ese debe ser narcotraficante, sino que al interior del país también tenemos ese problema de seguridad, frente al cual el gobierno toma medidas erráticas, medidas comprobadas de que no funcionan, poner a los soldados a cuidar las calles para enfrentar eventualmente combos y grupos que están dedicados al narcotráfico es un error. Eso no sirve, los militares no están para eso, hay que emplearlo sí, pero de otra manera. Y lo que nos concluye finalmente, y lo hemos discutido en muchos foros dentro y fuera del país en estos asuntos de seguridad, si en Colombia el gobierno no toma la decisión radical, seria, de fumigar, vamos a seguir aumentando los cultivos de coca. Esos cantos de sirena del ministro de Defensa son esos, cantos de sirena, que este año vamos a erradicar, que tantas familias se comprometieron, no hacen sino... Mire el caso de Caño el Indio, allá cuánta plata le han dado y eso sigue produciendo cocaína, eso no ha cambiado, de modo que a menos que haya esa decisión radical, y yo creo que eso va a ser fuentes de tensión con el gobierno norteamericano, que para América Latina fija su política de seguridad básicamente en el narcotráfico, después en el tránsito de personas, en el tráfico de personas, y finalmente en el aspecto económico. De modo que el narcotráfico es el principal problema de América Latina para la seguridad de los Estados Unidos, y Colombia va en contravía de eso, de modo que ahí va a haber una tensión fuerte con el gobierno norteamericano, y a mí no me cabe la más mínima duda que esto tiene que terminar de nuevo en la replanteamiento y reinstalación de la fumigación aérea. Eso no nos cupo ninguna duda. Por eso bombardeábamos los campamentos de los bandidos que se iban a cuidar a los raspachines. Por eso fumigábamos la coca sin parar. Por eso extraditábamos a todos los bandidos narcotraficantes que nos pedían los Estados Unidos, fueran los que fueran y vinieran de donde vinieran. Por eso les quitábamos los bienes con la extinción de dominio. El coronel Plazas hizo en eso una tarea formidable. Por eso los combatíamos en todos los frentes. Ahora, ni bombardeos, ni fumigación, ni extradición. La coca resultó ser, la siembra de coca y la venta de coca resultó ser delito conexo con los delitos políticos, hágame el favor, y con la extinción de dominio acabaron.
es que la están estimulando. Y finalmente, señor coronel, ahora sale el ministro de Defensa a decir que ese es asunto suyo porque está mandando a los militares a bolear machete para erradicar coca. Señor coronel, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Le habla el padre del que fue teniente del glorioso ejército colombiano combatiendo a los bandidos. ¿Ver a mi hijo boleando machete? ¿Eso qué significa, señor coronel? ¿O eso le parece muy normal? No, mire, doctor Londoño, ahí tocamos un tema sumamente sensible y sumamente delicado para la seguridad nacional, y es la debilitación sistemática a la que está siendo sometidas nuestras fuerzas militares, no solamente por el recorte presupuestal que ha puesto en riesgo inclusive la carga básica de los soldados. La carga básica es la munición mínima que se le asigna a cada soldado cuando se le entrega su fusil, sino la debilidad que se ha logrado con la dispersión de funciones que se le está asignando a la fuerza pública. Es realmente doloroso para un oficial de escuela y de carrera como yo, cuyo epítome de vida es haber sido coronel de la caballería del ejército colombiano, ver que comandantes de unidades mayores y menores se presentan a la opinión pública con los éxitos de haber capturado a un extorsionista o haber capturado a un tipo que estaba haciendo llamadas telefónicas o lo que sea. Esa no es la función de una fuerza militar. Y esa es una discusión que hay que plantear. La tal doctrina Damasco, hay que reevaluarla, porque es que nuestros soldados y el Ejército Nacional está hecho para una función específica, clara, que está estipulada inclusive en la Constitución. Y eso es de resultas de todas las negociaciones de La Habana. Ese es un tema muy delicado que hay que tratar con la mayor seriedad posible, pero la figura que usted presenta de un soldado, de un oficial boleando machete, cortando hojas de coca, o de mi sargento con casco, fusil y botas siendo expelido por una comunidad aborigen de su tierra, ante la impotencia y el llanto del sargento, que en buen momento, con buen criterio, no tomó una decisión más radical, es lo que estamos viendo nosotros. Junto con los cultivos de coca, junto con el rechazo a la fuerza pública de esas zonas, junto con el manejo político que les están dando con esas circunscripciones especiales, estamos creando unas zonas autonómicas fronterizas con dos estados que no son amigos de Colombia, políticamente e ideológicamente hablando. Y eso nos va a traer dolores de cabeza muy fuertes en el futuro. A mí no me cabe duda que los misiles que no aparecen por ningún lado estén en esas áreas, para que cuando un gobierno serio decida tomar el control territorial que se está perdiendo ahora, vaya a hacerlo, se encuentre con esa amenaza. De modo que es muy serio lo que estamos viendo en el país en asuntos de seguridad, y la fuerza pública, por supuesto, está siendo sistemáticamente debilitada. Señor coronel, de antología esta entrevista con usted. Estoy seguro de que todos los que fueron sus compañeros de armas y los que han sido sus subalternos y están en este momento en activo lo habrán escuchado, y lo habrán escuchado no solamente con pasión, no solamente con respeto, sino con enorme preocupación. Estamos entregando el ejército, las fuerzas militares enteras, las estamos neutralizando y las estamos dedicando a buscar extorsionistas y a interceptar llamadas telefónicas y a bolear machete, dizque para erradicar cultivos de coca. Mientras tanto, al país se lo toman los bandidos, que tienen 200.000 hectáreas, 1.000 toneladas métricas, que producen en valores de venta 100.000 millones de dólares al año. Y contra semejante amenaza, nada, ni bombardeos, ni la fumigación sin la cual no hay nada, ni extradición, ni extinción de dominio, ni condena a los narcotraficantes. Nada. Señor coronel John Marulanda, muchas gracias por hablarle al país con esa franqueza y desde luego con la sabiduría que usted tiene en estas materias. A usted, doctor Londoño, muchas gracias y buen día.